¿Alguna vez te has preguntado qué siente exactamente una mujer cuando es ella quien recibe el rechazo? Cuando el hombre que tiene enfrente decide claramente que no va a seguir eligiéndola. La mayoría de los hombres nunca rechaza. Acepta lo que hay, aunque no sea suficiente. Se queda donde no es completamente valorado. Teme que rechazar sea cruel o innecesario. Entonces, nunca experimenta lo que ocurre del otro lado, cuando alguien con criterio claro decide que esto no va a continuar. Pero cuando un hombre rechaza desde la claridad genuina, cuando su decisión viene de saber lo que merece y de actuar coherentemente con ese conocimiento, ella experimenta una secuencia específica de sentimientos que son predecibles, profundos, y que ninguna otra experiencia produce de la misma forma. Hoy te voy a revelar los 10 sentimientos que va a experimentar cuando la rechazas. No para que rechaces por rechazar, sino para que entiendas que tener criterio y actuar desde él no es crueldad. Es el acto de respeto más honesto que existe. Suscríbete y activa las notificaciones. Y si ya entendiste que el rechazo con dignidad es más honesto que la aceptación sin convicción, déjame en los comentarios. Tengo criterio. Esta frase es tu declaración. Vamos allá. Número 1. Va a sentir incredulidad genuina porque no esperaba que esto viniera de ti. Lo primero que va a sentir cuando la rechazas es incredulidad, no como reacción exagerada, como respuesta genuina a algo que no anticipaba. Porque el rechazo que no se anticipa produce siempre una disonancia entre lo que se esperaba y lo que ocurrió. Y esa disonancia, antes de cualquier otra emoción, se experimenta como incredulidad. La incredulidad no es sobre el rechazo en abstracto, es sobre la fuente del rechazo. Que seas tú, que en el orden de las cosas que ella tenía más o menos claro, esto no estaba. Que algo que formaba parte de su panorama de una forma determinada resultó ser diferente de lo que asumía. Va a revisar los intercambios recientes buscando señales que debería haber visto. Revisará si hay algo que malinterpretó, si el rechazo es definitivo o si hay posibilidad de que cambie, si hay algo que pueda hacer que cambie el resultado. Todo ese procesamiento inicial ocurre dentro de la incredulidad, porque la mente necesita tiempo para integrar algo que no esperaba. La incredulidad también tiene una dimensión de ego que vale reconocer. Cuando alguien que no esperabas que te rechazara lo hace, la primera pregunta no siempre es sobre los sentimientos. A veces es sobre la imagen propia, sobre si eso dice algo sobre ella que no quiere que diga, sobre qué significa que alguien como tú haya tomado esa decisión. La incredulidad no dura indefinidamente. Es la primera capa del procesamiento. Debajo de ella están todas las otras emociones que vamos a ver. Pero mientras está activa, tiene el efecto de suspender el procesamiento completo, de mantener a la mente en un estado de «esto no puede ser así», antes de que pueda avanzar hacia «esto es así y necesito procesarlo». Seca escribió, «Sufrimos más en la imaginación que en la realidad». Y la incredulidad vive en ese espacio de la imaginación donde la realidad del rechazo todavía no ha sido completamente procesada, donde la mente sigue construyendo alternativas a lo que ocurrió, porque lo que ocurrió no encaja todavía con el mapa que tenía de la situación. Número 2. Va a sentir herida en el ego antes de sentir cualquier otra emoción más profunda. Lo segundo que va a sentir antes incluso de que las emociones más profundas tengan tiempo de emerger, una herida específica en el ego. El ego responde al rechazo antes que cualquier otra parte de la experiencia emocional, porque el ego es exactamente el que fue tocado por la decisión. Ser rechazada por alguien a quien no habías rechazado previamente tiene un efecto específico sobre la imagen propia que es diferente al de otras formas de pérdida. No es solo que algo no funcionó, es que alguien evaluó, consideró y decidió activamente que no. Esa decisión activa comunica algo sobre la evaluación que ese alguien hizo. Y el ego responde a esa evaluación antes de que la razón tenga tiempo de contextualizar lo que significa. Va a sentir la herida en el ego como una pregunta sobre su valor que el rechazo instaló. ¿Qué vio o no vio que lo llevó a esta decisión? Esa pregunta no siempre es consciente en los primeros momentos, pero opera de forma que coloca al ego en posición defensiva. La herida en el ego tiene una característica específica que la distingue del dolor genuino.
Requiere audiencia para existir en su forma más intensa. El dolor genuino existe independientemente de si alguien más lo sabe. La herida en el ego se amplifica cuando es conocida por otros y se reduce cuando es procesada en privado. Esa diferencia entre los dos tipos de experiencia emocional es importante para entender qué parte del proceso de recuperación requiere más trabajo. Interno. Marco Aurelio escribió: "No es que las cosas te lastimen, es tu opinión sobre ellas lo que lo hace". La herida en el ego es exactamente esa opinión sobre el rechazo. La opinión de que el rechazo dice algo sobre ella que no quiere que diga. Y esa opinión, aunque no es necesariamente verdad, es la que produce el dolor específico de la herida en el ego. Número 3. Va a sentir confusión sobre qué fue lo que realmente falló. Lo tercero que va a sentir es confusión. Una confusión específica sobre qué fue exactamente lo que llevó al rechazo. ¿Qué factor, qué momento, qué característica, qué decisión de su parte fue la que contribuyó a que esto terminara donde terminó? Esa confusión no siempre tiene respuesta, y la ausencia de respuesta es exactamente lo que la mantiene activa. La mente busca causalidad, busca la conexión entre la acción y el resultado que le permita entender lo que pasó y eventualmente predecir cómo evitar que pase de nuevo. Pero cuando la causalidad no está disponible de forma clara, la mente sigue buscando. Va a revisar conversaciones específicas, va a considerar si algo que dijo o hizo fue diferente de lo que debería haber sido. Va a evaluar si hay algo sobre ella misma, sobre su comportamiento, sobre sus elecciones, que podría haber sido diferente de forma que produjera un resultado diferente. Si aún sigues aquí y el vídeo te está aportando algo real, apóyanos con un like. Ayuda a que este contenido llegue a más hombres que lo necesitan. Esa revisión tiene un costo que vale reconocer. La consume. La mantiene enfocada en un análisis retrospectivo que raramente produce la claridad que busca, porque la causalidad del rechazo nunca es completamente accesible desde fuera de quien tomó la decisión. Epicteto nos enseñó: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y la confusión sobre qué falló es exactamente esa perturbación producida por la opinión de que algo falló, que había algo que podría haber sido diferente, que el resultado era evitable. Esa opinión, más que la realidad del rechazo, es la que mantiene la confusión activa. Número 4. Va a sentir el impulso de demostrar que el rechazo fue un error. Lo cuarto que va a sentir es un impulso específico que el rechazo activa de forma casi automática en la mayoría de las personas. El impulso de demostrar que la decisión que se tomó fue equivocada, de proveer evidencia de valor que no fue considerado, demostrar algo que cambie la evaluación que llevó al rechazo. Ese impulso viene de la reactividad del ego ante la evaluación negativa. Si alguien tomó una decisión basada en una percepción de ti, la respuesta natural del ego es buscar corregir esa percepción, mostrar lo que no fue visto, demostrar lo que fue subestimado. Va a pensar en qué podría decir o hacer que cambie la decisión. Puede que haga algo diferente, puede que intente comunicar algo que no había comunicado antes. Puede que busque crear circunstancias donde la evaluación que produjo el rechazo pueda ser revisada a la luz de nueva información. Ese impulso, aunque comprensible, raramente produce el resultado que busca, porque el rechazo que viene de criterio claro no es un error de información que más información pueda corregir. Es una decisión que viene de un lugar donde la información adicional no cambia el resultado fundamental. Hay algo más que vale reconocer sobre este impulso. Cuando se actúa desde él, frecuentemente produce el efecto contrario al deseado. El intento de demostrar que el rechazo fue un error comunica, sin intentarlo, que la evaluación tiene poder sobre quien fue rechazada. Y ese poder percibido desde el lado del rechazo confirma más que corrige la decisión que se tomó. Sneak escribió: "El tiempo descubre la verdad, y el tiempo descubrirá si el rechazo fue un error o no". Pero el impulso de demostrarlo de forma inmediata, de corregir la evaluación antes de que el tiempo tenga su efecto natural,
raramente trabaja a favor de quien lo siente. Número 5. Va a sentir curiosidad obsesiva sobre las razones reales detrás del rechazo. Lo quinto que va a sentir es curiosidad. Una curiosidad que en su intensidad puede volverse obsesiva. No sobre el rechazo en sí mismo, sino sobre sus razones, sobre qué hay detrás de la decisión, qué fue exactamente lo que produjo ese resultado. La curiosidad sobre las razones del rechazo tiene una característica que la hace especialmente persistente. Raramente puede ser completamente satisfecha. Las razones que alguien da para un rechazo no siempre son las razones completas. Y aun cuando lo son, quien las recibe frecuentemente no puede aceptarlas como suficientes porque el ego sigue buscando algo que no encuentre. Va a querer saber si hay alguien más, si fue algo que hizo o algo que no hizo, si la decisión fue definitiva o si hay posibilidad de que cambie, si hay algo en ella que pueda cambiar para que el resultado sea diferente. Cada una de esas preguntas alimenta la curiosidad que el rechazo instaló. Esa curiosidad obsesiva tiene el mismo efecto que la incertidumbre produce en cualquier contexto. Mantiene activo el pensamiento sobre algo que de otra forma podría empezar a procesar y eventualmente cerrar. Mientras la curiosidad no tiene satisfacción completa, el procesamiento no puede completarse. La curiosidad también tiene una función adaptativa que vale reconocer. Es la forma en que la mente intenta aprender del rechazo para no repetir patrones que podrían producir el mismo resultado. Aunque raramente sea consciente en esos términos, la búsqueda de razones es también la búsqueda de información que pueda ser usada. El problema es que esa información raramente es completamente accesible desde fuera. Marco Aurelio escribió: "Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Las razones que das para el rechazo, si las das, deben ser verdaderas. No necesitan ser completas ni elaboradas, pero deben ser verdaderas, porque las razones falsas o incompletas alimentan la curiosidad de formas que las verdaderas, aunque más difíciles de recibir, no alimentan de la misma manera". Número 6. Va a sentir una combinación de dolor genuino y orgullo herido que es difícil de separar. Lo sexto que va a sentir es una de las experiencias emocionales más complejas que el rechazo produce. La combinación simultánea de dolor genuino y orgullo herido, que opera de formas que son difíciles de separar, incluso para quien las experimenta. El dolor genuino viene de que algo que tenía valor o que podría haberlo tenido ya no va a existir. Del cierre de una posibilidad, de la pérdida de algo que en el mejor de los casos podría haber sido algo real. Ese dolor es legítimo y no requiere justificación. El orgullo herido viene de algo diferente y más relacionado con el ego, de que alguien la evaluó y decidió que no, de que esa decisión dice algo que el ego no quiere que diga, de que el rechazo, independientemente de sus razones reales, puede ser interpretado como una señal sobre su valor que el ego rechaza. La dificultad de separar los dos es que se experimentan simultáneamente y se refuerzan mutuamente. El orgullo herido amplifica el dolor genuino, y el dolor genuino da cobertura emocional al orgullo herido que de otra forma sería más evidente. Con el tiempo, la separación entre los dos se vuelve más clara. El dolor genuino tiende a disminuir gradualmente porque el procesamiento lo va resolviendo. El orgullo herido puede persistir más tiempo o puede resolverse más rápido dependiendo de la relación que tenga con la aprobación externa. Pero en el momento inmediato del rechazo, la separación es difícil y el peso combinado de ambos es lo que hace al rechazo tan emocionalmente intenso. Neca escribió: "El alma se tiñe del color de tus pensamientos, y los pensamientos que la combinación de dolor y orgullo herido produce tienen un color específico que tiñe la experiencia completa del rechazo. Siempre de la misma forma ni con la misma intensidad en cada persona, pero siempre de formas que hacen al rechazo una de las experiencias más complejas emocionalmente que existen". Número 7. Va a sentir la necesidad urgente de entender si podría haber hecho algo diferente. Lo séptimo que va a sentir es la necesidad específica de explorar el espacio de las posibilidades, de preguntarse si el rechazo era inevitable
o si había algo que de haber sido diferente hubiera producido un resultado diferente. Esa exploración es una forma de procesamiento que la mente usa frecuentemente con los resultados dolorosos. Si el resultado era inevitable, si no había nada que pudiera haberlo cambiado, entonces el dolor no tiene la carga adicional de la responsabilidad. Pero si había algo que podría haber sido diferente, entonces el procesamiento incluye también la gestión de esa responsabilidad. Va a revisar decisiones que tomó, conversaciones que tuvo, cosas que dijo cuando podría haber callado y cosas que calló cuando podría haber dicho. No porque esa revisión vaya necesariamente a producir claridad útil, sino porque la mente necesita hacer el recorrido antes de poder aceptar el destino. Ese recorrido tiene un valor que no siempre es reconocido en el momento. La forma en que la experiencia se convierte en información que puede ser usada en el futuro. Lo que aprende de revisar qué hizo y qué no hizo, no es que podría haber cambiado este resultado específico. Es qué tipo de dinámica, qué tipo de comportamiento, qué tipo de decisiones producen, qué tipo de resultados. Y ese aprendizaje, aunque doloroso en su origen, tiene valor propio. Marco Aurelio escribió: acepta lo que sea que te suceda como necesario. La aceptación que Marco Aurelio describe, la de lo que sucedió como necesario, es exactamente el destino del procesamiento que esta exploración busca alcanzar. Pero alcanzarlo requiere el recorrido, y el recorrido incluye esta revisión de lo que podría haber sido diferente, aunque la conclusión eventual sea que no habría cambiado el resultado fundamental. Número 8. Va a sentir el rechazo como información sobre su valor, que intentará refutar internamente. Lo octavo que va a sentir es la respuesta específica del ego a la información que el rechazo parece comunicar sobre el valor de ella. Porque el rechazo, aunque no tiene que ser interpretado como información sobre el valor de quien es rechazada, frecuentemente es recibido exactamente de esa forma. Va a activar mecanismos internos de refutación. Va a buscar evidencia que contradiga la evaluación implícita en el rechazo. Va a recordar situaciones donde fue elegida, valorada, buscada. Va a contextualizar el rechazo dentro de una narrativa más amplia, donde ese rechazo específico no sea la información determinante sobre su valor. Ese proceso de refutación interna no es necesariamente negativo. Es la forma en que el ego se protege de evaluaciones externas que podrían dañar la imagen propia de formas no productivas. La capacidad de no dejar que el rechazo de una persona defina el valor propio es una capacidad importante, pero el proceso también tiene un costo. Consume energía. La energía que va a la refutación interna es energía que podría ir al procesamiento completo del rechazo. Y mientras la refutación está activa, el procesamiento completo se posterga. Epicteto nos enseñó: el hombre que busca aprobación en otros nunca será libre. El rechazo que ella siente como información sobre su valor viene de la misma dependencia de la aprobación externa que Epicteto describe. Y la libertad de esa dependencia, la capacidad de recibir el rechazo sin convertirlo en información determinante sobre el valor propio, es exactamente el trabajo interno que el rechazo, paradójicamente, puede promover. Número 9. Va a sentir que el rechazo redefine retroactivamente la dinámica que existió. Lo que va a sentir es uno de los efectos más interesantes del rechazo sobre la memoria y sobre cómo se procesa la experiencia compartida. Cuando el rechazo llega, no solo cierra lo que podría haber sido, redefine retroactivamente lo que fue, los intercambios que existieron, las conversaciones que tuvieron. Los momentos que compartieron ahora se ven a través del filtro del rechazo, y ese filtro cambia la lectura de lo que fue. Lo que en su momento parecía de una forma, ahora puede parecer diferente. Lo que fue dicho, la forma en que fue dicho, los gestos y las ausencias, todo se reinterpreta a la luz de saber que el resultado fue el rechazo. Esa reinterpretación no siempre es dolorosa en cada detalle. A veces produce claridad. A veces revela cosas que en el momento no fueron completamente visibles.
A veces simplemente convierte lo que fue en algo con una textura diferente de la que tenía mientras existía. Lo que es consistente en esa reinterpretación es que cambia la relación con los recuerdos de lo que existió. Los recuerdos que antes eran simplemente recuerdos de algo que fue, ahora son piezas de un rompecabezas que la mente reorganiza para construir un sentido de lo que ocurrió, que el rechazo volvió necesario construir. Seca escribió: ningún viento sopla a favor del que no sabe a dónde va. Y la reinterpretación retroactiva que el rechazo produce es exactamente la búsqueda de a dónde iba lo que existió, a dónde iba esa dinámica, a dónde llevaba. Y el rechazo, al cerrar esa dirección, provoca la revisión de todo el recorrido bajo la nueva luz de saber dónde terminó. Número 10. Va a sentir con el tiempo un respeto involuntario por quien tuvo el criterio de rechazar. Lo décimo y último es el sentimiento que más tiempo tarda en llegar, pero que cuando llega es el más revelador de todos. No en el momento del rechazo, no en los días inmediatos, sino con el tiempo, cuando el procesamiento fue suficientemente completo como para que la perspectiva sea posible. Va a sentir un respeto involuntario. No uno que quiera sentir, no uno que busque sentir, uno que llega solo como resultado de haber procesado la experiencia completa y de haber reconocido en esa perspectiva que el rechazo que vino con criterio claro y con dignidad es más honesto y más respetuoso que la aceptación sin convicción que podría haber existido en su lugar. El hombre que la rechazó desde la claridad de saber lo que merece, sin drama, sin crueldad, sin exceso de explicaciones, con la firmeza que el criterio genuino produce, le enseñó algo sobre el tipo de presencia que tiene valor, sobre lo que significa que alguien actúe coherentemente con lo que sabe sobre sí mismo, sobre la diferencia entre el hombre que acepta lo que hay y el hombre que actúa desde lo que sabe que merece. Ese respeto involuntario no implica que el rechazo fue bien recibido, ni que no produjo dolor. Implica que con la perspectiva que el tiempo provee, la honestidad del criterio que lo produjo es reconocible como algo que la aceptación sin convicción no habría podido ser. Y ese reconocimiento, aunque tardío, es parte del proceso completo de haber recibido un rechazo que vino de un lugar real. Marco Aurelio escribió: el hombre que sigue su propio juicio con serenidad y claridad merece respeto incluso de sus adversarios. Y el hombre que la rechazó desde ese juicio sereno y claro, va a recibir con el tiempo exactamente ese respeto, no porque el rechazo haya sido agradable, sino porque fue honesto. Y lo honesto, cuando el tiempo permite verlo como lo que fue, siempre genera un reconocimiento que el agrado superficial no genera. Amigo mío, los 10 sentimientos que vimos hoy describen algo que vale entender con claridad. El rechazo que viene desde el criterio genuino no es crueldad. Es el acto más honesto que puede existir en cualquier dinámica donde la aceptación sin convicción sería la alternativa. La mayoría de los hombres evita rechazar por miedo. Miedo a parecer cruel, miedo a herir, miedo a que el rechazo diga algo sobre ellos que no quieren que diga. Y ese miedo los mantiene en dinámicas que no les hacen bien a ninguno de los dos. Lo que vimos hoy demuestra que el rechazo con dignidad, aunque produce sentimientos difíciles en el momento, produce también con el tiempo algo que la aceptación sin convicción nunca podría producir: respeto genuino y la posibilidad de que ambos encuentren algo que funcione mejor de lo que existía podría haber funcionado. Recuerda, tener criterio no es crueldad. Es el respeto más profundo que puedes ofrecer. Y para más sabiduría estoica sobre cómo actuar desde el criterio y no desde el miedo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Considera también hacerte miembro del canal. Un fuerte abrazo.